Eso es fundamental. Me alegra que te hayas quedado con eso. Porque ahí tú entiendes para qué es que uno se pone detrás de un micrófono. Para que la persona que a uno lo escuche no salga igual. Y la única manera de comprobar que alguien salió distinto son las decisiones que tome. No lo que sienta. Escuche, a mí me preocuparía que ustedes fueran expertos en emocionar gente. Que ustedes no copien nada de lo que está aquí, porque de eso no estamos hablando aún. Me preocuparía que ustedes fueran expertos en emocionar personas. De hecho, ahí afuera hay muchas personas que creen que son predicadores porque cuando predican, el indicador que tienen es que la gente llora. Como si tuviéramos un lagrimómetro para medir al buen predicador. Entonces la gente cree que el buen predicador es el que a uno lo hace llorar, o emocionarse, o estremecerse. Pero eso no es suficiente. Si usted se emociona cuando escucha predicar a alguien, pero no sale a tomar ninguna decisión, ahí usted no fue impactado realmente por la palabra. Usted fue emocionado. Entonces cuidado con pensar que esos predicadores que gritan, que hacen show, que se emocionan, que dicen cosas, cuentos, chistes, y la gente se ríe y otros lloran, ¿esos son los buenos predicadores? No. Es posible que sean buenos actores, pero no buenos predicadores. El buen predicador es ese que cuando usted lo escucha, usted dice, Dios me movió a tomar decisiones en mi vida. Me movió a hacer algo o a dejar de hacer algo. No solo la emoción. Cuidado, predicadores de la Renovación de Washington. No se vuelvan expertos en emocionar a la gente. Hoy la renovación carismática en el mundo está caminando una línea que se llama pasar de la cultura del entretenimiento a la cultura de los procesos. No olviden eso. Una de las grandes líneas que nos ha propuesto Michelle Moran, que es la presidenta del Consejo Mundial de la Renovación Carismática, desde hace 2 años, por esta época, que estábamos en Belén, Palestina, en una reunión discerniendo para dónde va la renovación en los próximos 50 años, una reunión que se llamó la Consulta Profética. Uno de los planteamientos que nos hicieron de parte del ICRES, y que lo hizo la presidenta, fue la renovación. Si quiere sobrevivir en los próximos 50 años, tendrá que ser esa que lleve a la gente, al pueblo de Dios, a pasar de la cultura del entretenimiento a la cultura de los procesos transformadores. Por eso es tan importante que quien escuche una predicación salga no llorando. Si llora o no llora, bendito sea mi Dios. Pero que salga diciendo, yo voy a hacer. Por eso, cuando ustedes leen lo que sucedió después de la predicación de Pedro, el día del primer Pentecostés, ¿se acuerdan? Tan pronto Pedro termina de predicar, lo que la gente que estaba ahí reunida le pregunta a Pedro, pueden mirar su Biblia, es, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Después de que Pedro predica, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Y Pedro lo primero que les dice es, conviértanse y aléjense de la gente con la que han estado paganizándose. Acciones, decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? Busquen su Biblia, por favor, y subráyelo. Aprovechemos este momento para mirar una de las primeras grandes consecuencias de una predicación, de un verdadero predicador, ya que, ¿cómo es tu nombre? Javier nos lo trajo a colación y nos lo hizo pensar. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y el verso
38, 37, desde el 37 si quieren. Pedro termina de predicar en el 36 y en el 37 dice así: al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? La predicación de Pedro. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido. A Pedro y a los demás apóstoles le dijeron: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Y con otras muchas palabras los conjuraba y los exhortaba: pónganse a salvo de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se unieron unas 3,000 personas. El primer fruto de la predicación es: ¿qué tengo que hacer? Y lo hicieron con corazón compungido, es decir, emoción, el corazón compungido, emoción, pero acción, decisiones. Con el corazón emocionado, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vamos bien? Gracias, Javier. ¿Y tú habías levantado la mano? Esa es la palabra, me parece una palabra muy bien usada. Una vida sana. Una vida sana. El planteamiento de ayer era: cada uno revise y no se haga el loco. ¿Qué tan sana está su vida? ¿Qué tan sana está? Y cuando decimos sana, decimos sinónimo de equilibrada, armoniosa, integral. Ese era el planteamiento de ayer. ¿Para qué? Escuche, no para que el auditorio me crea cuando predico, porque es posible que ustedes me invitan a predicar a su comunidad y yo llego allá y nadie me conoce. No importa qué tan desequilibrada y mal y enferma esté mi vida, y yo puedo ir, predicar, y que toda la gente me aplauda y me digan: qué gran predicador el colombiano. Ese no es el problema. El problema es que yo estoy yendo a hablarles a ustedes de lo que yo no vivo, de lo que yo no estoy trabajando en mi vida, de lo que yo no me estoy esforzando, de lo que yo no estoy construyendo. ¿El problema es que ustedes me crean cuando yo hablo de un texto bíblico? No. El problema está en cuando yo regreso a mi casa y conmigo mismo tengo que verme la cara en el espejo cuando me lavo los dientes y decirme a mí mismo: tú eres muy bueno hablando, pero no estás viviendo ni trabajando en vivir lo que estás diciendo. El problema no es que este grupo de oración me crea, el problema es que yo tengo que convivir conmigo mismo. Y cuando yo me encuentro con Dios, Dios me va a decir: Pacho, eres un tarado, porque hablándole a los demás eres bueno, pero esforzándote en vivir como yo quiero que vivas, eres muy malo. Porque Dios quiere que yo viva sanamente, armoniosamente, equilibradamente, integralmente. ¿Amén? ¿Claros todos en eso? Cerramos este capítulo y entramos a otro. Aquí les voy a presentar de qué vamos a trabajar estos días que nos faltan. Escúcheme bien. La primera parte del día de hoy, vamos a hablar hoy y mañana de las dimensiones teológicas del predicador. Y vamos a hablar de eso hoy, de la dimensión teológica y la dimensión cristológica. Mañana, de la dimensión eclesial y de la dimensión carismática y ministerial. Estos son, lo que está en verde, los temas de mañana. El viernes se lo vamos a dedicar a espiritualidad, a nuestra espiritualidad.
empezando por la espiritualidad propia de nosotros en la renovación católica carismática. Y vamos a dar un par de ideas sobre la espiritualidad del predicador. Y el sábado nos vamos a dedicar a hablar de contenido y metodología, especialmente metodología de la predicación, para que tengamos por lo menos unas nociones generales de algunas cosas que son importantes. Vamos a empezar a revisar, por eso no aparece aquí como tal el nombre contenido, porque yo espero que todo esto sea el contenido de la predicación, que yo pueda revisar el contenido de la predicación. ¿Qué es lo que predico? ¿Qué es lo que predico está detrás de todo esto? Detrás de todo esto. Pero me interesa mucho, sobre todo que si después de este sábado, cuando nos despidamos a las 4 o 5 de la tarde, si este grupo físicamente, presencialmente, nos vamos a volver a ver dentro de un año, entonces necesitamos dejar algunas herramientas básicas, al menos en lo que tiene que ver con esto, para ir avanzando. ¿Está bien? Bueno, siendo así, entonces vamos a entrar en revisar un poco lo que tiene que ver con la dimensión teológica del predicador. Y eso me interesa mucho que lo veamos con cuidado en algunas áreas que yo creo que es necesario. Voy a borrar aquí y nos vamos a quedar con esto. Vamos a hablar de la dimensión teológica de nosotros como predicadores, tanto lo que vivimos como lo que predicamos, porque vamos a tratar de entender lo primero es la idea de historia de salvación. Para entendernos nosotros dentro de la historia de salvación. Y quiero que desde ya cada uno de ustedes vaya pensando, busque por favor, carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. Búsquenlo por favor. ¿Lo encontraron? Ok. Dice el texto. Hebreos 1, 1 y 2. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Amén. Esta es una síntesis muy bella de lo que es historia de salvación. De muchas maneras habló Dios al hombre. ¿Cuáles maneras? ¿Cómo comienza la historia de salvación en la Biblia? Los patriarcas. Allá comienza la historia. Después de la creación vienen los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Y para qué habló Dios? ¿Qué es lo que Dios buscaba? Ojalá pudiéramos entender esa idea. ¿Qué es lo que Dios buscaba? Váyalo pensando. Después de eso, Dios se da cuenta que no le están entendiendo muy bien. ¿Y a quiénes manda? No, a los caudillos. Moisés, Josué, ¿sí?
Y después de eso se da cuenta que no le están entendiendo. Y entonces dice, ¿qué hago? Tengo que inventarme otra cosa, otra estrategia. ¿A quiénes mando? Y entonces empieza a mandar en paralelo a los reyes y a los profetas. Y dice, nada, estos no entienden por dónde es la cosa. Tengo que ingeniarme algo más. Y entonces busca jueces. Y luego de eso busca, porque no funciona mucho, dice, voy a buscar sacerdotes. Y entonces ahí ya empezamos a llegar a la época de los macabeos. Y cuando Dios mire y dice, lo que yo he querido mostrarles, no lo han entendido claramente. Algunos por ahí se han acercado a lo que yo quería mostrarles, pero no lo han entendido suficientemente. Y entonces, yo me imagino que en esa conversación que tenía la Trinidad allá, dijeron, yo me imagino al Padre diciendo, ¿y qué hacemos con esta gente? Todo lo que hemos hecho en estos años, en estos siglos, y la gente mensa en la tierra no entiende nada. Y yo me imagino entonces que ahí Dios dice, pues nos tocó ir a nosotros mismos. Y yo me imagino al hijo diciendo, ¿de qué hablas, papá? Y ahí decide Dios, como lo dice esta carta a los hebreos, de muchas maneras habló Dios a nuestros antepasados, a través de los profetas y a través de todos los que hemos mencionado. Pero en este último tiempo, ¿qué dice la carta a los hebreos? Nos ha hablado por medio de su único Hijo. De su único Hijo. Pero ahí no termina todo. Viene el Hijo de Dios. Por la acción del Espíritu se encarna de María. Nace. Eso lo vamos a ver ahora. Vive, muere, resucita. Y cuando resucita, ¿qué hace? Se queda entre la iglesia. Se queda vivo, presente en los suyos, en su comunidad eclesial. Así que cuando alguien quisiera ver a Jesús, escuchar a Jesús, ser tocado por Jesús, ¿a dónde tiene que ir? A la comunidad eclesial. Y por eso San Pablo va a decir que la comunidad es ¿qué? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, va a decir que la comunidad es el cuerpo de Cristo. Los brazos de Cristo, las piernas de Cristo, la lengua de Cristo, el corazón de Cristo, los dedos de Cristo son la comunidad. Es decir, que la comunidad eclesial se convierte en el vehículo para hacer presente después de la resurrección a Jesucristo, y por ende la comunidad eclesial es la continuadora de la historia de salvación. ¿Cuál comunidad eclesial? La de Mother Seton, la de San Judas, la de San James, la de San Marcos, la de Reina de las Américas. Esa en la que está usted. Su comunidad, su grupo de oración, se convierte en una mediación, en un vehículo, en un puente para que ahí se haga presente la historia de salvación. ¿Para quién? Para usted. Para usted. Ese lugar donde usted va cada semana, de donde usted es servidor, de donde usted fue invitado a estar aquí para ser predicador, ese lugar es un lugar de historia de salvación. Pero más aún, si usted se dedicara con atención a revisar su vida, aunque sean muchachos como estos, que llevan pocos años de vida,
O algunos de ustedes que llevan 3 veces los años que llevan ellos, esa es su historia de salvación. En su vida, Dios está y ha estado hablando. Desde ya entonces, quiero que escriba esto, por favor. Homework. Tarea. Para mañana. Ustedes están en un curso, ¿no? Y en los cursos a uno le ponen homeworks, ¿sí o no? Bueno, entonces, tarea. Para mañana. Pacho, ¿puede ser para el sábado? Para mañana. Para mañana. Hacer en una hoja de 1 metro de largo, de 2 metros, de 30 centímetros, cada uno verá cómo lo hace, una línea de su vida en donde usted identifique desde cuando se conocieron sus padres hasta hoy, cómo es que Dios ha estado revelándose ahí. Fácil, se lo muestro. Mire acá, 18 de septiembre del 74, nací yo. Pero mis papás se conocieron 1 año y medio antes, casi 2 años antes. Es decir, en el 72. Y entre que se conocieron y que yo nací, hubo algunas cosas muy importantes que marcaron mi vida antes de que yo naciera. Por ejemplo, la muerte de mi hermano mayor. Mis papás se casaron por problemas de inflación, ¿sí? Entonces, mis papás se conocen, se novian y tienen problemas de inflación y se casan por problemas de inflación. Pero cuando mi hermano mayor, Juan Manuel, tenía 5 meses de gestación en la panza de mi mamá por una enfermedad, nace y al día siguiente de haber nacido muere. Y entonces ahí empiezan cosas que me afectan a mí. Porque mis papás empiezan a decir, nos casamos por esto y se nos muere el niño. Y eso empieza a generar problemas entre ellos. Después de eso, 1 año después, mi mamá y mi papá vuelven a quedar embarazados. Y querían tener un niño lindo, inteligente, sabio, superdotado, de coeficiente superior, agradable, hermoso, y nací yo. Es decir, sus expectativas todas fueron superadas, como salta a la vista. Pero, en mitad de año del 75, junio, julio del 75, en una pelea que ellos tienen, se separan. Yo tenía 9 meses. Y mi papá, que era un tipo muy caballeroso, le dijo a mi mamá, llévatelo tú. Y mi mamá le dijo, no, ni más faltaba, llévatelo tú. Y finalmente ninguno de los dos. Y a mí me mandan a vivir con mis abuelos maternos. Y yo empecé a ver a mi papá 3 veces al año. Y a mi mamá los sábados en la tarde para ir a dormir con ella en su casa y regresar el domingo en la tarde. Eso marca mi vida. Yo les estoy contando el ejemplo de cómo haría yo mi línea de la vida. Les conté entonces algo que pasó aquí cuando se conocieron, pero algo que pasó aquí cuando muere mi hermano Juan Manuel, pero luego cuando yo nací, pero luego cuando aquí a mí me mandan a vivir con mis abuelos maternos, y de ahí en adelante tendría un montón de momentos de mi vida hasta noviembre del 2015 para contar. ¿Y qué? Y yo debo revisar estos momentos puntuales que se llaman hitos, momentos significativos, hitos, en donde yo descubro que mi historia personal es historia de salvación. ¿Sí? Usted va a hacer de tarea para, ¿cuándo? Para mañana, una línea de su vida.
en donde usted va a identificar su historia como historia de salvación. Algunos que tienen como 72 años van a tener que hacer una culebra así, y otros que tienen 25 tienen que hacer una lineecita así. Pero en todos vamos a descubrir que Dios, esto que dice la carta a los Hebreos, en su vida se cumple. De muchas maneras habló Dios al mundo a través de... Pero ahora a mí me ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y usted va a descubrir eso. ¿Por qué? Explicación del porqué de la tarea. Porque si usted no hace eso, es posible que usted nunca le ayude a la gente a la que usted le predica a que sane su historia personal. Hay un montón de personas, empezando por los que estamos aquí, que si miramos atrás en nuestra vida, hay cosas que hemos preferido olvidar. Hay cosas que dejamos enterradas. Y la primera cosa que usted va a aprender en teología es que Dios no quiere hijos fugitivos, prófugos. La primera cosa que yo quiero que usted aprenda en teología, porque es una verdad que está desde el comienzo de la Biblia hasta el final, es que Dios no quiere que sus hijos vivan como fugitivos. ¿Y como fugitivos de qué? De su propia historia personal. Si usted entiende eso, usted va a salir a ser un predicador que le ayude a la gente que lo escucha a que Lisette Bernal abrace la historia de Lisette Bernal. Porque mientras que Lisette Bernal no abrace la historia completa de Lisette Bernal, no puede abrazar a ningún hermano. De los grandes problemas que tenemos en los grupos y comunidades, con las rencillas, con los chismes, yo sé que aquí en Washington no hay, Padre Roberto, que dentro de los grupos no hay ni chismes, ni murmuraciones, ni comentarios entre los servidores, ni de unos con otros. Yo sé que eso no pasa. Pero una de las razones, Phil, por las cuales hay una pelea entre ustedes dos en su grupo de oración, que el uno habla mal de la otra y la otra habla mal del uno, es porque ella no ha resuelto problemas que tiene con ella misma. Y cuando no he resuelto mis problemas conmigo mismo, se traducen en mis relaciones con los demás. Si usted logra como predicador que Verónica salga a reconciliarse con su historia personal, usted habrá generado una experiencia de salvación en su historia personal de salvación. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me entienden lo importante de la tarea que van a hacer? Cuando usted haga la tarea, yo voy a estar orando por usted. Y le voy a pedir a Roberto que mañana él presida la Eucaristía orando por ustedes. Para que mañana y esta noche, cuando usted llegue a su casa, si la va a hacer esta noche o mañana, usted tenga una profunda experiencia de sanación interior. Porque lo que vamos a conseguir como primer aprendizaje teológico es que cuando usted se reconcilia con usted mismo, usted deja de huir de su historia. Usted va a poder, escribiendo, recordar escenas que usted eligió olvidar. Y va a descubrir en ellas que Dios lo estaba salvando, que Dios lo estaba amando. Pacho, pero es que a mí me violaron. En esa escena que usted va a poner en su hoja de su línea de la vida, cuando usted fue violada o violado, usted va a poder reconocer que en eso hay salvación de Dios. Por eso uno no puede aprender un concepto como historia de salvación allá si no tiene que ver conmigo. Mi vida es historia de salvación. Dígale por favor a la persona que está a su lado, tu vida es historia de salvación. Y asumir eso es asumir una de las más grandes verdades
de la teología de lo que es historia de salvación. Padre, ¿uno cómo hace para vivir entre hispanos de Estados Unidos sin entender lo que es el exilio? Y el exilio en la historia de salvación fue fundamental. Fundamental. Y ustedes que están aquí, sobre todo los mayores, los que no nacieron aquí, saben en carne propia lo que es el exilio, lo que es tener que salir de mi tierra, posiblemente con una mano adelante y la otra atrás, sintiendo que lo perdió todo, para encontrar en otra tierra a Dios que me acompañaba. Díganme si eso no es historia de salvación. Por eso ustedes están para aprender cosas. Imagínense el bien que usted le haría a la gente de su grupo de oración que lleva 30 o 40 años dejando atrás en el olvido, enterrado con tierra, cosas dolorosas de su vida. Imagínense el bien que ustedes como predicadores le harían a la gente si le ayudan a reconciliarse con su propia historia personal. ¿Entenderían la idea teológica de que Dios quiere que sus hijos no vivan como fugitivos y como fugitivos de ellos mismos? Yo dije prófugos y fugitivos y llegó la policía. Vinieron a llevarse a los prófugos y fugitivos. Amigos, ese es de los primeros conceptos que tenemos que aprender. Estamos hablando, no olviden, de historia de salvación. De nada nos sirve aprender la historia de salvación si mi vida no está enmarcada dentro de esa historia de salvación. ¿Eso es claro para todos? ¿Sí? Oigan, ¿saben qué necesitamos aprender? Necesitamos aprender que todos los conceptos que nos den en teología, en Biblia, en eclesiología, en cualquiera de las ciencias que tienen que ver con nosotros, deben traducirse a nuestra realidad personal, a nuestra realidad cotidiana. Porque si eso no pasa, ustedes sabrán ideas que no les ayuden en nada. Pero si ustedes logran hacer que cosas como historia de salvación tenga que ver con ustedes, ustedes van a leer con otra mirada la Biblia. ¿Por qué? Escúcheme bien. Yo creo que esto ustedes lo saben. ¿Quiénes de ustedes han hecho parte de la escuela de formación que tienen aquí los lunes? Levanten la mano. Los que han hecho parte, los que han hecho el proceso de formación en alguno de los grupos, levanten la mano. Ok, buenísimo. Casi la tercera parte. Yo quisiera decirles que así se escribió la Biblia. La Biblia se escribió narrando historias sucedidas que después del tiempo la comunidad que las escribió se sentó a pensar qué era lo que Dios estaba revelando en ese momento. Estamos tratando de comprender el concepto revelación. Revelación. ¿Qué es la historia de salvación? Es Dios revelándose progresivamente. Y el hombre captando la revelación progresivamente. Eso es historia de salvación. Es Dios queriendo revelarse y el hombre tratando de entender. Es Dios queriendo mostrar su proyecto de amor salvífico y el hombre tratando limitadamente de comprender. Y cuando Dios se dio cuenta de que los hombres no entendían muy bien cómo era eso,
vino Él mismo para revelarnos definitivamente cómo es Dios y qué quiere para nosotros. Por eso San Pablo va a utilizar la expresión que Jesucristo es el rostro visible de Dios. Y por eso leemos en tantos lugares del Evangelio de Juan, podríamos mencionar un montón, pero estoy pensando sobre todo en el capítulo 10 de Juan. Miren por favor, capítulo 10 de Juan, habla alguien que habla la Biblia y no me deje mentir. Por allá el verso 30 o el verso 38. Alguien que me lea por favor, ¿qué dice el verso 30 de Juan 10? Yo y el Padre somos uno solo. ¿Y el verso 38? Ana, el verso 38. Dije Ana, y esa voz me sonó muy gruesa para una Ana. Escuchen. El Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Qué está diciendo? Que la única manera para conocer lo que los patriarcas, los caudillos, los reyes, los profetas, los jueces, los levitas quisieron revelarnos, ahora se ha revelado definitivamente en Jesucristo, en el Hijo del Padre. Por eso esa conversación que tiene Felipe con Jesús, ¿se acuerdan en el capítulo 14 de Juan? Que Felipe le dice: Maestro, solo una cosa yo te pido, solo una cosita, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice a Felipe: ay, Felipe, qué menso. 3 años juntos, Felipe, qué bruto eres. Porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me vas a pedir que una sola cosita te pido que me muestres al Padre, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Revelación es historia de salvación entendida por nosotros. Yo quiero que los conceptos que deberíamos tener sean aplicados, por eso la tarea. Por eso la tarea. Su historia es historia de salvación. Y yo estoy pensando en los momentos, les hablé de un par de momentos difíciles de mi vida, cuando mis papás me dejaron en la casa de mis abuelos, con todo lo que eso generó en mí. ¿Qué generó en mí? Una cosa que uno cuando va creciendo, 7, 8, 9 años, empieza a pensar. A uno le empiezan a decir lo que es valioso y lo que no es valioso. Lo que es valioso es lo que uno guarda. Uno se queda con lo que es valioso. Y lo que no es valioso uno lo deja. ¿Sí o no? Entonces los papás a uno le dicen: cuide el carrito, cuide el balón, porque eso es valioso. Entonces el balón se vuelve valioso para mí. Y yo lo cuido, y a donde voy, y si puedo, lo meto en las cobijas para dormir con él. ¿Sí? Y lo que no es valioso uno lo deja por ahí, ¿cierto? A mí mis papás me dejaron en la casa de mis abuelos. ¿A que no adivinan yo cómo crecí? Sintiendo que yo no era valioso. Y eso me llevó a terminar metido en pandillas, con ganas de que me mataran, porque yo no era valioso. Mis papás tenían un solo hijo y no se quedaron con él. ¿Era valioso o no era valioso? Para un niño de 9 o 10 años no era valioso. Yo crecí así. Si yo lo leo hoy, esa es mi historia personal, dolorosa, pero es historia de salvación, porque ahí se reveló Dios para mí. Y cuando predico, trato de ayudarle a la gente que me escucha a que descubra que su vida, por más jodida que sea leída como una historia de revelación de Dios. Y quien me escucha, yo le pido a Dios que salga
y se reconcilie con su historia, porque Dios no quiere que sus hijos sean fugitivos, que estén huyendo de nada y menos de su propia vida. ¿Y eso qué implica? Regresar y reconciliarse. De las primeras cosas que yo tuve que hacer en mi vida cuando empecé en esto fue ir a buscar a mis papás y mirarlos a los ojos y perdonarlos por haberme hecho sentir que yo no era valioso. Yo no podía seguir adelante en mi vida sin haberme reconciliado con mis papás, por lo que por acción o por omisión me habían hecho a mí. ¿Qué tengo que hacer? Reconciliarme con mis papás, buscarlos, perdonarlos y pedirles perdón por cosas que yo hice y dejé de hacer por sentir odio hacia ellos. Y entonces eso, visto desde hoy, atrás en mi vida, es historia de salvación. Porque en esos momentos Dios se me reveló. Pero yo lo comprendí años después. Así se escribió la Biblia. Así se escribió la Biblia. Una gente que después de haber vivido cosas, se voltean y miran atrás y dicen, eso que pasó allá es revelación de Dios. Contémoslo como historia de salvación en la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos claros? Y cómo eso que escribieron ellos juntos en esta mesa, mirando hacia atrás, y que lo escribieron en unos papiros, porque ellos descubrieron que Dios se revelaba ahí, efectivamente eso se convirtió en palabra de Dios, porque el Espíritu Santo estaba inspirando a estos que escribieron esos textos. Para que cuando comprendieran las cosas que habían pasado, entendieran cómo es que Dios estaba hablándoles en ese momento. Y le pegamos al concepto inspiración. Revelación, historia de salvación, inspiración. Sí, claro, muchos. Yo estoy convencido que eso que tú planteas, recuérdame tu nombre, Rivix, es historia de salvación para los que están a su alrededor. Te lo voy a decir así. Creo que para ti, que me estás citando el ejemplo, que lo debes conocer de alguna manera, ya para ti ahí hay una historia de salvación. Porque estoy seguro que cuando tú conoces esa historia, hace que tú seas un tipo diferente. Que repienses tu relación con tus papás, que repienses tu relación con tus hermanos y que repienses tu relación con tus hijos. Entonces, desde ahí hay un entorno que se ve beneficiado al descubrir que Dios en una situación como esa se reveló. Si tú me preguntas si para ese muchacho que murió a los 18 años su vida fue historia de salvación, pues yo creo que no, porque no sé si tuvo el tiempo para revisarla. ¿Y cómo hubiera sido historia de salvación? Si este señor predica y ese muchacho está ahí sentado. Y entonces ese muchacho, gracias a la predicación de este señor, logra dejar de huir de su vida y trata de reconciliarse con su historia. Y entonces para él, en ese momento, su vida, vista desde los ojos de Dios, hubiera sido historia de salvación. ¿Me hago entender? En últimas, ¿qué estoy diciendo, Javier? Que uno, cuando predica, de las primeras cosas que tiene que hacer es ayudarle a su auditorio a descubrir que su vida es un lugar de salvación, que su vida es un lugar donde Dios se revela. Porque eso, yo me imagino que a Fidel Castro, al comandante, lo tiene que hacer pensar en sus 46 años de edad que debe tener y decir, hay cosas de mi vida que yo no he querido nunca más volver a mirar, que he preferido olvidar.
pero que cuando esta noche o mañana hago la tarea, voy a poner en mi línea de la vida y voy a descubrir que ahí también Dios estaba conmigo y me estaba salvando. Y el comandante es posible que por primera vez en su vida tome la decisión de abrazar esa cosa que pasó, que nunca ha querido abrazar. ¿Y eso qué produce? Una profunda sanación en los socios de mi junta directa. ¿Sí? Una vida sana. Si logramos entender historia de salvación, revelación, ¿qué es lo que estamos tratando de resolver? Claro que es historia de salvación, porque tú estás en ese proceso. Porque la historia de salvación es un proceso dinámico. La revelación es un proceso dinámico, es un proceso. Perdónenme por el pleonasmo, todo proceso es dinámico. Es un proceso, es un camino. El mismo San Pablo dice, yo no digo que ya llegué a la meta, yo lo que digo es que ¿qué? Que aquí sigo corriendo. San Pablo en la cárcel, cerquita a morir, dice, yo todavía no he llegado, yo veo la corona que me espera, pero yo aquí sigo corriendo. Historia de salvación, su lugar de revelación. Por eso voy a pasar al otro gran concepto, lo que a uno le meten en un año en la universidad. Palabra de Dios. Palabra de Dios para nosotros es la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Para nosotros, no de la misma manera, el magisterio es palabra de Dios. No como la Biblia. Escúcheme la expresión que utiliza la iglesia. La iglesia utiliza la expresión que la Biblia es la normativa no normada. Es decir, que por encima de ella no hay nada. ¿Sí? Es la norma normativa. Es la norma que a mí me da las normas. Y que no es normada, porque por encima de ella no hay nada. ¿Sí? Norma normativa no normada. Es que tengo que decir conceptos teológicos para que el padre Roberto diga, valió la pena traer a Pacho. El magisterio de la iglesia es normativa normada. ¿Quién le da norma al magisterio? La Biblia. La Biblia, el magisterio. Pero ¿quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Jesucristo es más grande que todo lo demás. Él es, dice el Evangelio de Juan, Él es el Verbo. ¿Se acuerdan? O en algunas traducciones dice la palabra. Y en el verso 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, con mayúscula, la palabra de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Pero ¿cómo se revela Jesucristo? En la Biblia. En la palabra de Dios, en la escritura. ¿Y quién interpreta sanamente esa escritura? El magisterio. ¿Y para qué sirve eso? Para que usted descubra que su vida también es palabra de Dios. Si usted, después de entender la Biblia de acuerdo a como la enseña el magisterio, no descubre que aquí en su vida Dios le ha hablado, significa que usted no ha descubierto que su vida, su cotidianidad, donde usted va con uniforme y pistola o con libros y cuadernos, es palabra de Dios. La cotidianidad es palabra de Dios. ¿Sabe cómo dice eso el magisterio? El magisterio dice, leyendo los signos de los tiempos y descubriendo en ellos a aquel que se revela. Así dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Descubriendo en la vida los signos de los tiempos y en ellos
a aquel que se revela. Y entonces le pegamos al concepto palabra de Dios. Ustedes son, como predicadores, vehículos de la palabra de Dios para sus auditorios. Ustedes son, escuche lo que le voy a decir, por eso es tan importante esto que el padre Roberto se inventó con este curso y con ustedes. Ustedes son los que deben ayudarle al pueblo de Dios a comprender la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad que ustedes tienen. Ustedes tienen la responsabilidad de ayudarle a entender a la gente la Biblia, la enseñanza del magisterio, pero sobre todo a Jesús que se revela para ellos en su vida cotidiana. De nada sirve, escuche, de nada sirve que usted le ayude a la gente a entender la encíclica Laudato Si y se le explique muy bien, y que usted le ayude a entender a la gente Juan capítulo 21 versos del 1 al 14, si esa gente que a usted lo escucha explicar el magisterio o la Biblia no descubre que con la gordinflona de la chimoltrufia, que es la mujer con la que él vive, ahí Dios le está hablando. ¿Me estoy haciendo entender? De nada sirve. ¿De qué me sirve que alguien entienda el numeral 148 de la Laudato si no entiende que a través de sus hijos a los que él golpea, Dios le está hablando para que deje de golpearlos y los ame como Dios los ama? De nada sirve. Ustedes entonces son un vehículo de interpretación de la revelación de Dios para la gente. Eso es lo que ustedes son, un vehículo que Dios usa para ayudarle a la gente a interpretar la palabra de Dios, que es la Biblia, el magisterio, Jesucristo y su vida diaria. Que desde Jesucristo yo pueda comprender mi vida diaria y descubrir que en ella Dios se revela. Y para comprenderlo sanamente me ayuda el magisterio. Pero en últimas, ¿qué es lo importante? La vida de cada uno. La vida. Eso es lo que realmente importa. Lo demás es lo de menos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están entendiendo cuál es su papel como predicadores? ¿Saben yo qué espero que pase después de hoy? ¿O después de esta semana? Que ustedes revisen a quienes invitan a predicar el aniversario de sus grupos de oración, sus eventos, sus retiros. Porque hay muchos predicadores que andan por ahí que no están interesados en esto. Que están interesados en contar cuenticos, anécdotas, chistecitos, levantar la voz, gritar 3 veces, imponer las manos, tumbar a la gente y meterles las manos en su bolsillo. Y que ustedes los sigan invitando todos los años al retiro de servidores, al encuentro de la parroquia, al aniversario del grupo. Pero a mí me interesa mucho, y yo me imagino que al padre Roberto también y al equipo Timón, que ustedes tengan criterio para ver a quienes invitan a predicar. Porque tengan claro esto, no todo el que dice que es predicador, de verdad es predicador. Y ustedes tienen que tener criterio. O sea, la formación busca que uno tenga criterio. Y yo espero que ustedes en estos días vayan adquiriendo criterio. Y diciendo, caramba, primera preocupación, cuando yo he predicado he dicho un montón de burreras. Segunda preocupación, yo he creído lo que unos predicadores me han dicho y son un montón de burreras. Por eso las repito y soy peor de burro. Tercero, que usted salga de acá después del sábado y diga, no, yo no soy un predicador. Eso no es lo mío. Yo creo, aquí, padre, aquí piden las parroquias antes de casar a la gente que hagan un curso prematrimonial, ¿sí? ¿Cuál es el mejor indicador de que el curso prematrimonial fue bueno? Cuando una pareja sale diciendo, no nos casemos, ¿sí o no? Stuart, que está encargado de catequesis, ¿cuál es el mejor proceso de catequesis para un muchacho que va a hacer la confirmación? Que al terminar el curso diga, Stuart, no me voy a confirmar porque no estoy preparado, porque no estoy listo. Que nosotros que nos vamos a casar después de estar en el curso digamos, todas las parejas decidieron casarse, ya están felices. Y nosotros somos tan maduros, tan inteligentes, tan cuidadosos, que no importa que ya tengamos todas las invitaciones hechas y el salón reservado, este curso nos ha abierto los ojos de tal manera que tenemos tantas cosas que arreglar que mejor no nos casemos todavía, sino dentro de un tiempo. ¿Por qué? Porque si se casan, porque ya mandaron a hacer las invitaciones, ya tienen elegidas las 27 parejas de padrinos.
ya compraron el vestido y ya pagaron el pie para la recepción de la boda, muy seguramente en 2 años están separados, porque prepararon más la boda que el proyecto de vida. ¿Me hago entender? Yo espero que al final de este proceso usted tenga 2 cosas. Una, que diga, ah, caray, esto no es lo mío. Lo mío es otro ministerio, no la predicación. Y 2, que usted, siendo líder de su grupo o comunidad, con todo el amor y la claridad del mundo, se acerca a Verónica y le diga, Verónica, después de este tiempo, nosotros hemos discernido que tu llamado es mejor a esto que a la predicación. De eso hablaremos el viernes. Entender la predicación como un carisma y un ministerio. Y tener clarísimo que los carismas como el de la predicación o cualquier otro debe ser avalado, discernido, confirmado y ejecutado por la comunidad. Por ejemplo, si ustedes a mí me pusieran a ministerio de música y yo cantara y canto pésimo, confundo do con un timbre. Cuando canto en la ducha se va el agua caliente. Pero soy un líder, no pierdo reunión, voy a todos los ensayos, estoy ahí. Si mi coordinadora del grupo, después de este curso, no se me acerca y me dice, Pacho, tú sabes que te amo, ¿cierto? Así empiezan todos los regaños. Es como cuando en la pareja le dicen, mi amor, un text message, tenemos que hablar. Usted le dice, Pacho, tú sabes que te amo, ¿cierto? Sí, coordinadora. Bueno, después de discernir muy bien, hemos decidido que lo tuyo no es el ministerio de música. Porque tú cantas lindo, pero se te escucha feo. Yo espero que hayan líderes así. Pero si ella está diciendo, ay no, porque si yo le digo a Pacho se deprime, entonces yo mejor no le digo nada. Ah, pues esa coordinadora es una irresponsable que no tiene celo por el evangelio ni cuidado pastoral de su comunidad. Y termina convirtiéndose en cómplice. Yo espero que eso pase al terminar el curso. Que usted se acerque y diga, coordinadora, después de este curso, entendí que lo mío no es la predicación. Y ella va a decir, Señor, gracias. Gracias porque yo no sabía cómo decirle a este desgraciado que lo que tiene es el don de sanación de las personas que sufren de insomnio. Porque cada vez que habla todos se duermen. Y él cree que predica muy bien, pero realmente es aburridísimo. Gracias, Dios mío, porque se lo dijiste a él antes que yo. De eso se trata. Que usted pueda entender que esto solo sirve si es para ayudarle a la gente a vivir en su vida, que es palabra de Dios, un lugar de revelación de Dios, un lugar de encuentro con el Señor de la vida. Mientras que eso no suceda, no lo vamos a poder entender. Y para hilar esto, les dije que la palabra de Dios es ¿quién? Entonces vamos a dar un paso para entender cómo es que Jesús para nosotros es palabra de Dios. Porque eso fue lo que terminó diciendo la carta a los Hebreos, ¿sí o no? En la antigüedad Dios habló de múltiples maneras. Pero ahora se nos ha revelado definitivamente a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se nos ha revelado Dios a través de su Hijo Jesucristo? Dimensión cristológica. ¿Cómo? ¿Cómo se nos ha revelado Dios a través de su Hijo Jesucristo? Y se nos ha revelado en 4 momentos. Los 4 misterios, los 4
estadios cristológicos. Si estamos diciendo que Dios se nos reveló definitivamente en Jesús, ya se los digo para los que están ahí rompiéndose la nuca para poder ver. Primero, encarnación. Segundo, vida pública. Tercero, pasión. Cuarto, glorificación, o el escenario, la etapa, el misterio de la gloria. Esos son los 4 estadios de la cristología. Y esos 4 escenarios de la cristología nos vienen a revelar una gran verdad que se llama el reino de los cielos. Por supuesto que yo no pretendo que usted se apropie de un concepto tan grueso como esto. En la universidad, yo no sé cómo será aquí, pero en la universidad mía, donde yo estudié la teología, uno hace 3 semestres de cristología. Y luego uno retoma esto al final de la carrera, cuando uno está en el último semestre de teología, en una materia que se llama síntesis bíblica. Porque esto, si ustedes leen los evangelios, esto es todo lo que vino a revelar Jesús. Jesús vino a revelar, y de eso dan cuenta los evangelios, qué es el reino de los cielos. O mejor, desde mi comprensión, ¿quién es el reino de los cielos? Si ustedes y yo hiciéramos un recorrido por la vida de Jesús, entendido desde ese texto de Hebreos 1:1-2, ¿qué deberíamos aprender? ¿Qué dice Hebreos 1:1-2? Que de muchas formas y de muchas maneras Dios se ha revelado al hombre. ¿Sí? Pero hoy, en este tiempo, ¿qué ha hecho? Se ha revelado definitivamente por medio de su Hijo. ¿Qué es entonces el reino de los cielos? ¿Qué es entonces el reino de los cielos? Si yo les digo que Jesús, a través de su encarnación, de su vida pública, de su pasión y de su glorificación, lo que mostró es el reino de los cielos, ¿qué es entonces el reino de los cielos? ¿La revelación de quién? Del Padre. El reino de los cielos es cómo es que el Padre nos ama gratuitamente, salvándonos. Y eso solo se entiende viendo a Jesús. ¿Jesús quiere revelarse a sí mismo? ¿Jesús quiere mostrarse a sí mismo? ¿Jesús tiene problemas de autoestima y por eso quiere que todo el mundo lo vea a Él? No. Por eso cuando Jesús habla de sí mismo dice, yo soy la meta, yo soy el fin. ¿Sí o no? No, ¿el qué dice? Yo soy el camino. Si Él es el camino, no es la meta. ¿Quién es la meta? El reino de los cielos. El Padre.
Nadie va al Padre si no es. Eso yo no me lo inventé, eso está en su Biblia, ¿o no? ¿En su Biblia dice eso, sí o no? Nadie va al Padre. Y si Jesús todo lo que quiso hacer, hablar y mostrar es el reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? El Padre, porque nadie va al Padre si no es. ¿Me están entendiendo? ¿Eso qué significa? Que el reino de los cielos no es esa vaina que pasa después de que usted se muere. Porque hay gente que cree que el reino de los cielos es lo que está por allá. ¿Sí? Y entonces uno escucha gente que predica en el grupo de oración, porque el reino de los cielos, Felipe Junior, es cuando uno se muere. Y todo el mundo dice, amén. Y si no quieres perderte el reino de los cielos, deja de pecar, cochino. Y entonces la gente dice, aleluya. $500 de ofrenda para esa predicación. Y el tipo sale cargado de dólares de gente mensa. Que pensaron que lo que les dijo es verdad. Y no tiene nada que ver con la verdad. Pero es uno cuando lo sabe, cuando saca tiempo para leer, estudiar y venir a formarse. Porque si no, usted va a seguir diciendo amén. Y ahorita usted está ahí sentado diciendo amén, so que he sido. Vamos aquí. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que saber para vivir de la encarnación? Escuche esto. Siempre que usted se pregunte sobre algo que está aprendiendo, usted tiene que decir, esto que estoy aprendiendo, ¿para qué me sirve cuando lo vaya a vivir? Esa es la pregunta que un predicador se tiene que hacer siempre. Yo estoy salpicando mi enseñanza de tips para los predicadores. ¿Sí? Yo me pongo del lado del auditorio, yo como predicador, me pongo del lado del auditorio y digo, esto que yo les voy a predicar a esta gente, ¿para qué le sirve? Si no le sirve para nada, táchelo y no lo predique. No lo predique. Porque si usted predica para decir cosas rimbombantes, con palabras extrañas, que la gente que lo escucha va a decir, oh, wow, miau, wow, oink. Pero no entendí un carajo y no me sirve para nada. ¿Para qué lo predico? ¿Sabe por qué lo predico? Porque mientras más guaus y miaus, más billete en la ofrenda. No. Usted siempre debe estar diciendo, esto que voy a predicar o esto que estoy aprendiendo, ¿para qué en mi vida me sirve? ¿Para qué me sirve entender lo que es la encarnación? ¿Para qué? Empecemos por entender qué es la encarnación. Es la iniciativa de Dios que toma la decisión de revelarse al hombre de manera humana. Yo no sé si ustedes que vienen la mayoría de ustedes viene del Salvador, ¿cierto? Levanten la mano los salvadoreños. ¿Ven que son la mayoría? Estoy esperando mis pupusas. Me voy el domingo, cuidado.
Cuidado. Pero hay otros nicaragüenses aquí, ¿sí o no? Ahí hay un par de nicaragüenses. ¿Y hay mexicanos? 1, 2, 3. ¿Y dónde están los colombianos? Ahí estamos como 6 o 7. Y hay de otras partes. Si estuviera la esposa de David, tendría que preguntarlos por los peruanos. Claro. Pero hay guatemaltecos. Pero, bueno, ahí están los guatemaltecos. Bueno, amigos, ¿qué quiere de chilenos? ¿Dónde hay chilenos? Mi esposa estaría feliz aquí. ¿Y por qué les pregunto esto? Hombre, porque lo primero que tenemos que entender cuando nos acercamos a Jesús, que nos quiere revelar al Padre, que nos quiere mostrar cómo es que el Padre nos rescata, es lo que celebramos en Navidad. Por eso les pregunté a ustedes de dónde eran. Porque nosotros los colombianos hacemos pesebres. En todas las casas, hace 8 o 15 días ya hay un pesebre. Ya hay un pesebre en Colombia. En la casa de los más ateos, ahí hay pesebre. Y en esa casa de los más ateos, desde el 16 hasta el 24 se reza la novena, se cantan villancicos y se come comida típica de Navidad. En mi casa, mis tíos, los que nunca que van a un velorio cuando es el de la mamá y no van a una misa nunca, del 16 de diciembre al 24, ahí están, Antón tiruriruriru, Antón tiruriru, y todo colombiano, les voy a hacer la prueba aquí, sabe esto que dice así: benignísimo Dios de infinita caridad, la mejor prenda de vuestro amor. ¿Ven? Un colombiano cualquiera se sabe la novena. Así comienza la novena de Navidad. Pero nadie entiende para qué pone un pesebre. ¿Ustedes ponen pesebres en sus casas? ¿Ya lo pusieron? Cuando lo pongan, acuérdense de este día. Ustedes y yo ponemos pesebres para celebrar que Dios tomó la iniciativa de revelársenos en coordenadas humanas. Dios tomó la iniciativa de ser uno de nosotros, de sentir como nosotros, de llorar como nosotros, de reír como nosotros, de ser abrazado como nosotros lo necesitamos, de sufrir desvelos y trasnochos. Dios tomó la decisión de revelársenos de manera en que nosotros pudiéramos entenderlo. ¿Para qué? Para que usted pueda sentir misericordia del otro y moverse en favor del otro para rescatarlo. Eso lo dice para que después no digan, uy, qué lindo lo que piensa Pastor. No. El canto cristológico de la carta a los filipenses dice, es que la gente no, oye, a mí me da una rabia, la gente lee los textos y no entiende nada. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, no haciendo alarde de su condición divina, anonadándose, es decir, haciéndose nada, tomó condición humana. ¿Para qué tomó condición humana? Dice San Pablo. Para que usted y yo tengamos ¿qué?
los mismos sentimientos de Cristo. Si nosotros no nos movemos a tener los mismos sentimientos de Cristo, su encarnación al pequeño Juan no le sirvió para nada. ¿Me estoy haciendo entender? Pater, estamos a 15 días de empezar el año jubilar de la misericordia. A 20 días. Todo lo que usted y yo aprendamos de Jesús, que nos muestra, ¿a qué? Al Padre, es para que yo viva los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y el Papa Francisco nos manda un año para que entendamos cuáles son los mismos sentimientos de Jesucristo. ¿Cuál? La misericordia. La misericordia. ¿Para qué sirve poner un pesebre si a usted le importa un pepino lo que pasa en el apartamento de arriba con sus vecinos? ¿Para qué sirve poner un pesebre? O más aún, el 25 de marzo, celebrar la fiesta de la encarnación del Verbo, de la anunciación de María. Si a usted lo que le pasa al otro de su grupo de oración, no tiene con qué comprar, no tiene con qué pagar los bills, hermanita, yo voy a orar por usted. Dios la bendiga. Eso es en contra de la encarnación. La oración que me sirve como escudo para no sentir el dolor de ella es fanatismo y no es cristiana. ¿Usted se imagina que Jesús, en el evangelio de antes de ayer, el ciego, un ciego gritando, se entera que Jesús pasa, pregunta, hey, what's up? Oh, Jesús, y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Todos, cállelo. Y sigue, Jesús, hijo de David. ¿Usted se imagina que Jesús hubiera dicho, tráiganlo? ¿Qué quieres? Ver. Mateo, escribe. El ciego del camino quiere ver. Oramos por él el miércoles en el ministerio de intercesión. Vámonos. ¿Sabe cuál es el problema? Que en nuestros grupos de oración somos así. Entender la encarnación es entender que Jesús se hizo respuesta concreta para las necesidades concretas de hombres concretos. Y esos son los sentimientos que usted y yo estamos llamados a tener. Y esos son los sentimientos que usted como predicador debe hacer que Sandra, cuando me escucha, diga, caramba, después de esta predicación, yo voy a ir a llevarle un mercado a mi hermano de comunidad, a mi vecino o a mi prima que no tienen con qué pagar los bills. Y no que Sandra salga a ponerlo en la lista del ministerio de intercesión. Javier, ¿qué tengo que hacer? Su predicación tiene que hacer eso. Pero si usted no ha entendido ¿qué es la encarnación? Usted va a seguir predicando pajaritos en el aire. Ideas lindas, aplausos, emoción, abrazo, beso. Pero no cristianismo. No cristianismo. ¿Ustedes alcanzan a dimensionar la responsabilidad que tienen como predicadores? Si eso no pasa, lo que aprendemos no nos sirve para nada. Porque Jesús está queriendo mostrarnos, ¿a quién? Al Padre. Y el Padre quiere que usted sea vehículo de salvación para sus hijos. Por eso hay gente loca que en Cuaresma, yo no sé si eso pasa aquí, pero en Colombia es una locura. Los viernes de Cuaresma la gente no come carne y comen langostinos, camarones, pulpo en salsa de naranja. Un pedazo de carne le vale $4 y los camarones 25. Y la gente dice, estoy en viernes de Cuaresma, voy a ayunar, me como el de 25.
No hemos entendido nada. Es que, ¿sabe por qué se hizo lo de la carne? Porque ellos vivían al lado del mar. ¿Qué es más barato, el pescado o la carne cuando uno vive al lado del mar? Pero si uno lee el capítulo 58 del profeta Isaías, va a entender que cuando Dios dice el verdadero ayuno que quiero es que vayan y atiendan a la viuda, al pobre, al huérfano, al que no tiene nada. Ese es el verdadero ayuno. No que seas tan bruto que cambies la carne por los camarones. Porque lo que quiero es que tengan los mismos sentimientos que Cristo. ¿Me hago entender? Pero si uno no entiende la idea de la encarnación, entonces la gente solo piensa en la encarnación de la uña. Tengo un uñero, una uña encarnada. Esa es la única encarnación que yo entiendo. Soy predicador, pero no entiendo nada. No, amigos, en eso está la clave de la revelación. En esto está la clave de la revelación. Dios tomó la iniciativa para que usted, guatemalteco, salvadoreño, peruano, mexicano, nicaragüense, colombiano, filipino, norcoreano, africano, entienda en coordenadas humanas, en su contexto, cómo es que Dios nos salva haciéndose uno de nosotros. Para que usted se compadezca y tenga misericordia del otro, y al tener misericordia del otro, a ese otro usted le muestre a Dios. Cómo este señor ateo, con razones ateas, formado como ateo, va a descubrir que Dios es real y lo salva. ¿Cómo? A través de estos que van y lo buscan, y lo abrazan, y lo besan, y lo cuidan, y están con él, y son Dios para él. Cuando él vive eso, todas sus razones y argumentos se caen, porque él ha experimentado en su carne poca que Dios lo está rescatando en la carne de ellos. Y eso para él será la encarnación. ¿Sí? Por eso no hay nada más contrario al amor o al evangelio que la indiferencia. Nunca se le olvide, lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor o al evangelio es la indiferencia. Es saberla a ella en una realidad y hacer esto. Indiferencia absoluta. Ella nunca sabrá lo que es Dios. Y sobre todo, Padre, en el pontificado de Francisco. Si hay algo que Francisco ha hecho desde el 13 de mayo del año antepasado hasta hoy, es hacer que usted y yo pasemos de la indiferencia a la misericordia salvífica. Y él ha utilizado una palabra, un modismo argentino que uno tiene que entender. Él habla de primeriar. ¿Saben cuándo Dios primerió? En la encarnación. La encarnación es Dios primeriando. ¿Qué es primeriar? Es dar el primer paso. Tomar la iniciativa. La encarnación es Dios primereando. Usted y yo somos predicadores para ayudarle a nuestro público de nuestro grupo de oración a que vayan a primerear, a que cada uno de ellos vaya a dar el primer paso. El primer paso con su papá al que odia. El primer paso con él mismo porque intentó suicidarse y no se ha perdonado. El primer paso con su manager porque le está acosando. El primer paso. Tomar la iniciativa. Encarnación. Primer misterio cristológico. Mañana ustedes traerán su tarea de historia de salvación. Oraré por ustedes y le pido a Dios que sea una experiencia de profunda sanación interior. Estoy seguro que el Padre Roberto mañana su primera misa la va a ofrecer por ustedes, para que esa tarea sea una profunda experiencia de sanación interior. Y mañana seguiremos con los otros 3 pasos del misterio cristológico y entraremos a lo que falta
de lo que son las dimensiones teológicas del predicador. Amén. Pónganse de pie, por